estamos con el congresista José Cueto. Él representa la bancada de Renovación Popular y qué mejor con él para hablar sobre los problemas que tiene el país en este momento con altos niveles delincuenciales, pero también hay un gran tema con el que quiero empezar. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Quiero iniciar primero con el pase a retiro del comandante general Jorge Angulo. Me gustaría saber la opinión que usted tiene. ¿Fue legal de acuerdo a ley? ¿Cuál es la opinión que tiene, congresista? Mira, Mayra, independientemente del nombre, porque yo no conozco al general Angulo, como tampoco conozco al general Sanabria, es un tema de la policía. Lo que a mí particularmente me parece que no han cumplido con lo que dice la ley. Si tú lees la resolución que han sacado, ¿no? Los considerando, lo que han puesto ahí, prácticamente le dan o le echan la culpa al general Angulo de todo lo que está pasando, ¿no? Que si las zonas de emergencia, los estados de emergencia, que si negligencia por la inseguridad, cuando días antes el mismo premier estaba comentando de que estábamos mejorando, que se habían reducido y que el estado de emergencia había resultado. A los pocos días resulta que no, y que todo era responsabilidad del señor Angulo. A mí eso no me ha causado muy buena espina. Pues te repito, independientemente de que el general Angulo sea de la simpatía o no del ministro o de la presidente, o que sea de repente una persona que según algunos dice que estaba, digamos, en una especie de arreglo, de ayuda o de simpatías con algunos personajes cuestionados, o que si el nuevo no lo tiene, en fin, bueno, esas son cosas subjetivas que se deberían ver a la interna de la Policía Nacional. Pero, te repito, a mí me parece que por lo menos la forma no ha sido la adecuada. Y sobre todo, congresista, que acá hay decisiones políticas para haber tomado la decisión del pase a retiro del comandante general. Tampoco he sido muy simpatizante de el señor Jorge Angulo. Sin embargo, hay formas y formas de hacer los procesos. Esto, de cierta manera, no le da una fortaleza a esta institución policial y esto es lamentable, porque justamente el comandante general Jorge Angulo ha dado algunas declaraciones que a mí sí me ha dejado totalmente sorprendida y creo que a todo el país, porque daría a entender que su pase a retiro es una decisión netamente política, más allá de cualquier pretexto que hayan puesto. Y quiero mencionarle los dos puntos que él ha mencionado en estas entrevistas dominicales que ha podido dar: las interferencias y presiones a los procesos de ascensos y retiros en los que por ley el ministerio no puede intervenir. Quiero iniciar con eso para después comentarle el segundo punto, que es muy grave también. Sí, correcto. Mira, yo también escuché al general Angulo y lo que él menciona, obviamente en algún proceso que creo que él está iniciando, lo va a tener que demostrar. Es cierto, y lo venimos sufriendo desde la época del señor Castillo, y en algunas, felizmente, muy pocas oportunidades, mucho tiempo atrás también, donde la entidad política, llámese ministro, ¿no?, ha tratado de interferir en los ascensos que son temas técnicos, son temas que le compete a la institución y a nadie más. El ministro falta de respeto a la institución, perdóname que le corte, pero falta totalmente una gravedad. Así es, y justamente fue lo que tratamos de evitar, y creo yo que hemos evitado, con esta ley que sacamos a similitud de la Fuerza Armada para que los comandantes generales de la policía estén permanentes en el cargo durante 2 años, salvo algunas causales que están claramente especificadas, y que no vuelvan a sufrir el manoseo que viene desde la época del señor Humala, cuando votó a 30 generales para poner a uno de sus elegidos, y después el señor Sagasti, que hizo lo mismo con 17 o 18 generales para poner a otro de sus elegidos, y ese manoseo se evita cumpliendo esta ley que hace meses hemos sacado en el Congreso. Y no se trata, como dijo el ministro, que como la ley no está reglamentada, sabiendo además que no es que esa ley, que era una modificación a la ley de la policía,
sino que tenía ahí el Ejecutivo que adecuar el reglamento que ya existe. Tampoco lo ha hecho, ya han pasado más de 6 meses. O sea, no le interesa. Bajo esa óptica tendríamos que esperar por lo menos, no sé, pues años que se le ocurra, como muchas leyes, para que cambie el reglamento en este caso. Pero esa no es un motivo para que la presidenta, muy mal asesorada, haya decidido o haya firmado este documento que tengo entendido es hecho en el Ministerio del Interior. Nuevamente, manoseo independientemente del nombre. Si el ministro no estaba de acuerdo, si como dice el señor Angulo, no lo obedecía o no quería cualquier cosa, que él le decía A y el otro hacía B o al revés, entonces lo que tiene que hacer un ministro, ¿no?, es formalmente ponerle un documento en blanco y negro al comandante general diciendo estas son las órdenes. Si son lo que pasa es que si son de interferencia política, no lo iban a hacer. Y si son verbales, el comandante general, cualquiera sea la persona, no tiene por qué cumplirlas. Entonces, no puedes, y para eso se hizo la ley, no puedes permitir que haya un manoseo. Si no estaban de acuerdo con él, han debido hacer algún tipo de procedimiento disciplinario y determinar que ha hecho una falta grave. Ya verán la forma, pero no así, como lo han sacado, no es la forma adecuada. Totalmente de acuerdo con usted y me quedo con esa palabra, justamente manoseo político, que no viene de este gobierno, que viene de gobiernos anteriores y que simplemente se ha desnudado algo que siempre se ha hecho. Ahora, si el mismo gobierno, si la misma presidenta, si el Ejecutivo no respeta, congresista, las leyes, si no respeta prácticamente a la institución policial que debería ser, ¿no?, quien tenga el más alto respeto por todos los ciudadanos, entonces, ¿de qué respeto hablamos por parte del Ejecutivo y del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Así es. Y es muy penoso tener que comprobar estos incumplimientos de la ley. Ya lo hemos visto con la JNJ, que se han zurrado en su ley y en las leyes en general, ¿no? Y se supone que deben ser los imparciales en el ámbito de los jueces y fiscales, por eso que la labor policial, la labor técnica policial, se ve frustrada, y nosotros con ella, ¿no? Todos los días, porque todos los días capturan, sale en televisión casi a diario, que capturan bandas, sicarios, extorsionadores, y a los pocos días están sueltos y regresan a vengarse de las víctimas. Y si los agarran, los vuelven a soltar. Ese tema que hace tanto daño y que está generando una impunidad ya casi crónica en nuestro país y que permite que justamente todos estos delincuentes se vean amparados, y esto es una opinión personal, desde este Código Procesal Penal, que es demasiado garantista, pero es garantista para los delincuentes, no para la víctima. O sea, aún ahora, ¿no?, la gente se siente no solamente indefensa porque no ve a su policía, a pesar de los esfuerzos que hagan, y menos cuando por fin logran o capturar, así sea el ladrón, así sea el asesino, que o les da una pena nada o mayoritariamente los dejan sueltos. Y acá aprovecho este tema, Mayra, para volver, porque voy a insistir con ello, a la gente que es asaltada, que así le roben un celular, la denuncia que tienen que poner no es por robo, es por intento de asesinato, porque no hay uno, hay muchos casos donde inclusive jóvenes, y a eso va el mensaje, ¿no?, por tratar de defender lo único que tienen de valor, los terminan matando por un celular. Entonces, si tú sufres un asalto con arma blanca o un arma de fuego, tiene que ser denunciado y exigir así en las comisarías que la denuncia sea por intento de asesinato, no por robo. Porque llega y el fiscal dice, robo un celular, 1.000 soles, no, robo menor. Es la intención, congresista. Así es. Entonces, para eso existe el delito de intento de asesinato, intento de homicidio. Por eso tiene que ser. Y en la medida que eso se haga y que la gente entienda, estos miserables no van a poder ser soltados tan fácilmente. Así el juez o el fiscal diga, pero en realidad solo le robó, no importa, no me da la gana de decir que ha sido un robo, ha sido intento, porque si yo me oponía, ¿quién me garantiza? ¿Usted me garantiza
de que me iba a decir, bueno, Cholo, ya no importa, pues ya quédate con tu celular. No, ¿cuántos casos, cuántos muchachos han frustrado su expectativa de vida porque los han matado o los han dejado muy mal heridos? No es justo, yo creo que ya es hora de parar eso. Dos preguntas en una, congresista, aprovechando el tema. Una, ¿qué repercusión puede tener esta decisión política por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, del ministro del Interior, a todo el país? ¿Qué repercusión podría tener estas declaraciones del comandante general en pase a retiro, Jorge Angulo? Y la segunda, que justamente también quiero aprovechar, ya que se tocó el tema, hace unas semanas yo pude entrevistar al comandante general de la región Tumbes. Él mencionaba que había fiscalizado, había atrapado prácticamente a organizaciones que estaban pasando a Ecuador fusiles, armamento, había detenido a 4 personas, el Ministerio Público los dejó libre a la semana. Entonces, esa falta de articulación, de coordinación, también es algo que no se ha podido dar hasta el momento y es gravísimo porque cada una de las instituciones prácticamente de justicia hacen un yoyismo, entonces no quieren figurar, no sé cuál es el problema, no llegan a arreglos, pero quien sufre es el país, porque estas organizaciones se están internacionalizando, congresista. Si me responde esas dos preguntas en una. Fíjate, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que está sucediendo ya, hay un desgobierno total. Estamos camino a una autocracia donde cada cual hace lo que le da la gana. Las instituciones que deben velar por la ley no cumplen con la ley. No hay democracia. Pero no hay democracia. Bajo mi punto de vista, estamos perdiendo esta lucha. Y los jueces y fiscales no es que no quieran articular, porque me consta que muchas veces las diferentes autoridades policiales han ido a hablar, han ido a conversar con los jueces, con fiscales, con las salas y todo lo demás. Lo que sucede, Mayra, es que hace más de 20 o 30 años hemos tenido, después de lograr el triunfo contra las organizaciones terroristas por las fuerzas del orden, empezó la campaña social, cultural, ideológica en el país. Y se han encargado ellos, ¿no? Al estilo, y de acuerdo a lo que nombraba Gramsci, ¿no? De ir tomando el control de estas instituciones, instruyéndolas, enviando jueces a estudiar acá, allá, o a fiscales. Entonces, hoy por hoy, tienes una gran mayoría de los cuellos blancos. Así es, de jueces y fiscales que han sido adoctrinados con esta ideología asquerosa, que no hace más que garantizarle sus derechos humanos a los delincuentes y no a la víctima, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, ¿tú con quién vas a conversar si encuentras fiscales y jueces que meten presos a policías que han abatido a delincuentes y a delincuentes que han matado a ciudadanos y policías, que los liberan para que sigan con su proceso en libertad? O sea, es la sinrazón de la ley. Si no cambiamos eso en forma directa y así nos cueste, en forma dura, el país no va a tener salida. Y no quieren entender las autoridades, tampoco lo quieren entender la ciudadanía en general, porque tenemos encima una prensa que está muy sesgada también, porque han sido partícipes de esta globalización, de este progresismo mundial, y que está acá entre 12 años, han sido también comprados, y son los que se encargan de azuzar, pues, ¿no? Pobrecito, que sí, que no, que a lo sueltan, o magnifican, ¿no? Si hay una marcha, solamente cómo ha reaccionado la policía o las Fuerzas Armadas, pero no ven todo lo que han hecho estos radicales, ¿no? En estas supuestas marchas pacíficas. Definitivamente, congresista, hay un manoseo policial, se ha perdido la institucionalidad policial, pero también no podemos negarnos a que muchas organizaciones criminales del país siempre hay 1, 2, 3 policías que son partes, son cabecillas o son miembros de estas organizaciones criminales, y eso también ha perjudicado. Ahora el Ministerio Público, tenemos el gran ejemplo de los cuellos blancos, y hoy en día
la presunta organización criminal de la fiscal suspendida Patricia Benavides, el cual no ha dejado muy bien parado al Ministerio Público. Congresista, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, yo tengo mis dudas en estas famosas organizaciones de los cuellos blancos y menos en la organización de la llamada de la Fiscalía con la señora Benavides, cuando ella fue la que encabezó y pudo meter preso al golpista Castillo y a su gente, aparte de su gente. Y se ha metido o estaba metiéndose a determinar, ¿no?, los otros casos emblemáticos que estaban años, y si basta con hablar con el caso de Lavajato, que está ahí años de años con dos fiscales que los empoderaron en una época y ahora resulta, y todo el mundo nos estamos dando cuenta, que han sido un fracaso y un fiasco total. Y ahí está también el problema, no solamente que te hablaba de los fiscales y los jueces que han sido tomados por esta progresividad mundial. Desgraciadamente, durante muchos años, sobre todo en la policía, ha habido mucha gente que ha sido infiltrada en la policía y hay una especie de halo de corrupción que rodea, desgraciadamente, a nuestra policía en muchos casos, mucha gente que se ve tomada prácticamente por estos grupos de corrupción que están internamente también y que cada día también se descubren a 2, 3 policías por acá, en alguna mafia o algún grupo, ¿no? Es parte del tema que tenemos ahora, ¿no? Y que yo insisto, acá hay que poner mano dura, no hay otra manera. Sobre la situación de la fiscal suspendida Patricia Benavides y la relación que se ha mencionado en algún momento de defensa a su hermana Emma Benavides en los casos emblemáticos de liberación de narcotráficos, ¿también cree que hizo un buen trabajo en ese aspecto la señora Patricia Benavides, congresista? No. Yo no estoy defendiendo a la señora Benavides. Yo estoy hablando de esta, tú tocaste el tema de la organización criminal, liderada, cuando todo el mundo hemos visto. Presunta organización. Cuando todo el mundo hemos visto ahí los cuadritos que estaban en el grupo 1, 2, 3. No tenía que encima eso ha sido ilegal, pero sin embargo, de forma express, sin cumplir el proceso, que sí lo exigen para ellos, lo de la JNJ, la sacaron a la señora Benavides, cuando lo que han debido hacer, si realmente existía esta organización criminal, lo que tenía que hacer la señora Barreto es trasladar lo que había encontrado a un fiscal supremo, que es lo que corresponde. El fiscal supremo tenía que pedirle aforamiento, pues es una persona forada, ¿no?, al Congreso, y se puede hacer inmediatamente y que proceda a la investigación. No, simplemente con el barajo de que es suspensión y no destitución, bueno, pues así puede quedar suspendida durante años. Pero sin embargo, cuando nosotros entramos para suspenderlo, no por este caso, sino por lo que habían hecho al ponerse de un lado o del lado de la señora Ábalos, cuando supone que ellos son imparciales, cuando mantienen a una de sus miembros en contra de lo que dice la Constitución, ¿no?, con su interpretación auténtica de la Constitución según ellos, todo eso que amerita, según su propio reglamento, para que sean suspendidos y separados de la JNJ, teniendo su suplente, porque nadie está diciendo que se iba a quedar descabezado, ¿no? Ahí sí, acciones de amparo por acá, listo, toda la prensa se nos echó encima al Congreso, nos pararon el proceso, desgraciadamente el presidente del Congreso cedió, yo creo que no debió hacerlo, pero bueno, ya ahora estamos de todas maneras en ese camino. Pero ¿usted considera que la fiscal suspendida Patricia Benavides debería regresar a la institución del Ministerio Público? En mi opinión, sí. Sí. Y el caso de su hermana, que ya está judicializado, que siga la investigación. Y si encuentran responsabilidad en ella o no, ya lo dirá la justicia. Para eso existen los procesos judiciales. Yo no entiendo por qué tienen que, si no están de acuerdo, bueno, si yo no estoy de acuerdo con algo que has hecho A, B, C, D, y tengo la razón y tengo las pruebas, pues hago una denuncia. Y la denuncia procederá por los fueros que se supone que para eso estamos en un país que la base jurídica se debe respetar. Pero ya vemos que acá nada de eso se respeta. Nada se respeta, pero la justicia existe, congresista, y los procesos están avanzando, y el miedo o el temor también por parte de la ex fiscal o la fiscal suspendida también se le nota el nerviosismo por las cosas y evidencias que están saliendo. Para no perdernos de los puntos de las declaraciones del comandante general Jorge Angulo, me gustaría tocar el segundo punto que para mí es muy importante,
sobre las recomendaciones y tratos especiales que pedía a proveedores del Fondo de Vivienda Policial, FOVIPOL en este caso. Estaríamos hablando, congresista, que el ministro Víctor Torres buscaba reuniones particulares para de cierta manera favorecer, ¿no?, a un broker, y esto es un tráfico de influencias definitivamente, de ser cierto y de ser comprobado. Estaríamos hablando de un ministro del Interior que tiene otras intenciones o otros intereses para la seguridad del país, o seguridad de él o seguridad del país. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es su opinión de este punto que es muy importante? Bueno, no sería el primero, desgraciadamente, ¿no? No sería el primer ministro que tenga ese tipo de... Si es que eso es verdad, porque no basta con que salga el general en un programa, varios a decir eso, si es que yo me imagino que él debe tener las pruebas que corroboran eso. Si él las tiene, pues en buena hora que haga la denuncia y que puede inclusive ser denunciado ante la comisión para proceder a la inhabilitación del ministro, que también es aforado, y que en todo caso esa denuncia corra a la fiscalía para que sea investigado, ¿no? ¿Considera que el ministro del Interior, Víctor Torres, debería seguir en el cargo? No tenemos ningún plan Boluarte, ningún plan Bukele, no tenemos un plan de seguridad para el país, no existe en este momento, no hay interés por la seguridad de los peruanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estrategias tienen? Porque hasta el momento no hay ninguna. Cada vez la región de La Libertad, Trujillo, para ser exacto, va aumentando su índice delincuencial. Tenemos a la región Ica, que todos los días están matando, y así diferentes regiones en el país. Todos los días tenemos muertos, víctimas por organizaciones criminales, y no vemos un trabajo por parte del ministro del Interior ni del gobierno de la señora Boluarte. Desgraciadamente, no es solamente cambiar al ministro. Yo el día que vino acá a la Comisión de Defensa se lo dije directamente a él. Él ha debido dar un paso al costado inmediatamente, igual que le dije al ministro de Defensa, que los dos tendrían que irse porque están por un lado con esto de emergencia y no había no se veía absolutamente nada. Ha sido todo un fracaso total. Pero acá los ministros, ellos pueden quemar a todos los subalternos, pero ellos no tienen la dignidad propia de un ministro, que es un fusible político para proteger la investidura presidencial. No lo tienen, entonces quieren aferrarse a su cargo. Ya deberían irse hace rato. No solo porque no hay un plan para ello. No hay un plan para ello, ¿no? Entonces, la verdad es que si tú no ves resultados, pues obviamente lo que corresponde, y se lo hemos dicho públicamente varias veces desde Bianca, que ya es tiempo que haya una renovación de todo el gabinete. Y también sería bueno una renovación de un líder para dirigir el país, en este caso la presidenta de la República. ¿Considera que tiene ese liderazgo para manejar el país? No con estas condiciones, Mayra, porque si tú sacas a la señora Boluarte, nos guste o no nos guste, y mientras esté este señor Salas Arenas, el señor Crobeto, con todas las irregularidades que han existido durante el último proceso, y que sigue haciéndolo, porque es el colmo escucharlo al señor Salas Arenas, protector de terroristas, como siempre, y asesinos, ¿no?, que ha avalado al grupo Antauro, porque dice que no tiene nada que ver Antauro, a pesar de que tiene las letras en la cara, ¿no? Y que es el líder de ese grupo, va diciendo, no tiene nada que ver, entonces por lo tanto lo deja hacer. Ya los han denunciado porque hay no sé cuántos miles de firmas falsas, lo cual no dudo, pero él feliz con tal de avalar, ¿no? Pero sin embargo, en el anterior proceso, a dos partidos tradicionales por tonterías y a un candidato de primera línea, como el señor Sillones, que lo sacó porque de la época de la pera había un carro, su nombre no lo habían hecho la transferencia, y como no dijo, entonces lo sacó de la contienda, sacó al partido aprista, sacó al partido PPC, sacó y dejó ser a una plancha ilegal como la del Castillo, cuando no tenía ni vicepresidente, eran dos, cuando la ley te manda que sean tres, y encima la señora Boluarte todavía era y siguió siendo hasta mitad de su mandato como vicepresidenta, empleada de la RENIEC, ni siquiera jefe, empleada de la RENIEC. Y ahí sí, él nada, no dijo nada, sacó una norma de segundo nivel como para decir que el cargo de ella no era de alto nivel, entonces sí podía, cuando la ley es bien clara.
ninguna persona que trabaja en el Estado, ninguna, puede postular a un cargo de elección popular si no renuncia 6 meses antes. Y este señor, para variar, hablando del tema que hemos tenido al principio, se zurró de la ley, hizo su propia, ¿no? Y ahora se siente ofendido, amenazado, tiene la más cara custodia policial. Ni en la presidente tiene tanta custodia policial que este señor. Creo que el país ya va dándose cuenta de la situación en la que nos encontramos. Definitivamente mucho delincuente, mucha organización criminal, pero también muchas personas que vienen cometiendo irregularidades con saco y corbata, congresista, que en algún momento tendrán que responderle al país. En el caso del Ojalá, señor Luis, ojalá, y por eso te digo que no se puede hacer es darle el gusto a todos los radicales, porque obviamente si le pasa algo a la señora Boluarte, tendría que el señor Soto subir y dar en 6 meses una elección presidencial, y con estas entidades electorales, mira, cualquiera puede entrar, cualquiera puede entrar. Y yo creo que primero tenemos que arreglar un poco la casa, las cuestiones electorales, algunos cambios constitucionales que están dándose poco a poco para que realmente el año 26 haya, en el caso de las elecciones, justicia electoral, cosa que en mi opinión no ha habido en lo anterior. si hay justicia, muchos terminarán en la cárcel, los que están Ojalá, en este momento ojalá. siendo parte del gobierno y también siendo parte del Congreso, congresista. Ojalá, Mayra, nosotros estamos tan acostumbrados y tenemos, desgraciadamente, una cultura de impunidad acá. Y si no, mira todo lo que ya no exista más impunidad y esperemos que se haga justicia por todo el Perú y por las 49 víctimas que han sido también disparadas y que tienen familia. ¿Hay dolor en el Perú? Sí. Hay tantas personas que han cometido injusticia también. Todo se tiene que solucionar porque necesitamos un país nuevamente que renazca para todos los peruanos. Congresista, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con usted. Siempre es un gusto tenerlo en el programa.